Buenos días, amados hermanos. Vamos así a dar inicio a lo que es el estudio de la confesión de fe, el cual estamos viendo, y vamos hoy a tratar acerca de un tema el cual mientras lo estudiaba y mientras meditaba en el tema, le debo confesar, hermano, que soy insuficiente para dar este tema, y de verdad que qué bueno que la gracia de Dios es que no es con nuestras capacidades humanas. Y mire lo interesante, usted puede estudiar cualquier carrera, enfrentarse a cualquier libro, pero, y honestamente lo estoy diciendo, hermano, pero cuando ve la realidad del tema que vamos a estudiar hoy, ineludiblemente es algo que no es humano. El tema que vamos a tratar de exponer hoy, por lo que le digo de antemano que me siento insuficiente de hablar de este tema, y es un tema de verdad que nos une a todos en un mismo sentido, y a la vez habla de nuestras más y calamitosas verdades, que es acerca de la caída del hombre, del pecado y su castigo. El capítulo 6 veremos hoy. No sin antes, hermano, vamos a pedir la dirección de Dios en oración, y yo quiero que ustedes me acompañen porque de verdad, siendo honesto, hermano, cuando estudiaba el tema, me vi frente a esa realidad y dije, wow, Señor, qué gracia tú nos has dado, y qué privilegio tú nos has dado, Señor, de que a pesar de que nosotros somos errantes en el pecado y vivimos en el pecado, a ti te haya placido en su gracia darnos esa corona de favor y de gracia en nosotros. De verdad, hermano, que estudiar el tema, no sé si usted tuvo la oportunidad de estudiarlo en casa, pero estudiar este tema del pecado te hace ver la realidad que somos insuficientes y que nada de nosotros realmente aporta a Dios. O sea, nada de nosotros puede aportar a la salvación, nada de nosotros. Es simplemente la gracia de Dios. Amén. Oremos, hermano. Amantísimo Dios, Padre bueno, gracias, Señor, porque tuya es la bondad, tuya es la gracia, Señor. Mira, Señor, que este tema es un tema tan complicado, Señor, pero a la vez, Señor, nos demuestra que hay luz a través de la sangre de Jesucristo. Somos pecadores, somos inmerecedores de tu gracia, Señor, pero a ti te place, Señor, en tu benevolencia, en tu plan infinito, mi Dios, desde la eternidad, elegirnos a cada uno de nosotros. Mi Dios, mira que vamos a exponer estas verdades que no son humanas, Señor, no pueden serlo ni pueden nacer en la tierra, Señor, sino que nacen bajo el seno celestial. Padre, yo te pido que seas tú con nuestros corazones, y que tú, oh Señor, continúe, Padre amado, infundiendo en nuestras vidas, así como tú lo has hecho y tú continuarás haciendo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, sea con cada uno de nosotros en el estudio de la misma. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, pero también, Señor, a que veamos la realidad de que este pecado es real en esta vida, y que ya tú pagaste el precio en la cruz del Calvario a través de tu Hijo Jesucristo. Tú nos perdonaste, Señor, a través de ese sacrificio sustitutivo allí en la cruz. En Cristo te lo pedimos también. Amén. De verdad, hermano, estudiar teología y estudiar temas, de verdad nunca un tema me había enfrentado tanto como cuando estudié este tema. Yo de hecho creía que era Hochi, ya que lo había dado la semana pasada, pero de verdad le confieso, y disculpe que sea repetitivo y vuelva a decir lo mismo, pero cuando estudiamos la realidad del pecado y cuando vemos cómo es la realidad del pecado, solamente nos queda decir gracias, Señor, porque tú nos elegiste. Porque de verdad nada humano nos puede llevar a acercarnos a Dios, y eso lo veremos hoy, aunque en la clase número 9 también veremos la depravación total del hombre, veremos el libre albedrío, y veremos también más adelante algunos detalles, porque están unidas, como dijimos, la clase 4, la clase 3, y esta clase está muy unida a lo que es el decreto de Dios. Pero en cuanto a la confesión, vamos a nuestra clase de hoy en cuanto a la caída del hombre y del pecado y su castigo.
párrafo 1. Si bien Dios creó al hombre recto y perfecto, ya eso lo vimos en la clase pasada, le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte de su transgresión. Sin embargo, el hombre no lo honró por mucho tiempo, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva y luego a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados, y también el mandato que le había sido dado al comer del fruto prohibido, la cual agradó a Dios permitir, conforme a su sabio y santo consejo, permitir, habiéndose propuesto disponerlo para su propia gloria. Eso lo vimos en la clase también en cuanto al decreto divino. Todos aquí conocemos que hubo una realidad de hace años atrás hubo una realidad de lo que fue una pandemia que fue universal, que fue el coronavirus o COVID-19. Todos vimos esa realidad latente, vimos cómo los medios enfatizaron, y a nivel del sector salud, cómo enfrentó eso, un desafío el cual no estaba preparada ninguna nación del mundo. Aún las naciones poderosas no pudieron escapar de este sobresalto de una pandemia que fue real, el COVID-19. Todos vivimos esa realidad, todos vivimos bajo el confinamiento de que estuvimos por un momento trancados, y era en sí algo peligroso, en sí era algo, un virus respiratorio, el cual no se conocía nada, que hoy en día se han hecho muchos estudios, y fue una pandemia que realmente costó la vida y demandó y significó una gran, terrible calamidad para la humanidad. Pero si nos enfrentamos a otra pandemia, el cual hoy veremos, y es el tema que nos compete, la realidad es que la pandemia del pecado es mucho más fuerte que el COVID-19 y cualquier pandemia que exista a nivel mundial. ¿Por qué? Porque es la pandemia más venenosa, porque nos aparta y nos hace exento del favor divino. Si nos vamos a Génesis capítulo 3, veremos una radiografía que, ojo con esto, Génesis 3, muchos ateos y muchos teólogos aún han creído que Génesis 3 es un mito, es una mitología, es algo simbólico. Y Génesis capítulo 3 no es algo simbólico. Génesis capítulo 3 nos dice y nos narra la perspectiva de la caída del hombre y posterior a lo que desencadenó eso a nivel mundial. El pecado es una realidad. ¿Y por qué estudiar la teología del pecado y por qué la confesión hace hincapié? Porque el pecado incorrectamente entendido provocará una errada teología de las demás doctrinas bíblicas, y lo veremos más adelante. Génesis capítulo 3, verso 1 al 7, yo quiero que un hermano, por favor, si puede leerlo. Veremos que no es un mito, no es un relato mitológico, no es un simple relato de escuela bíblica para enseñárselo a los niños. Veremos que es un relato real. Hermana Herminia. Dice la palabra: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios le dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si los hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Amén. Hasta ahí
hermano. Sí, hasta ahí. El relato que vemos allí, en cuanto al primer párrafo, vemos que Dios, si vemos en el capítulo 2 anteriormente, Dios le había dado el mandato de que no comiesen del árbol y ellos desobedecieron. Fue una ley que le pusieron en práctica y una ley que estaba en sus corazones, el cual ya Dios había dicho explícitamente y claramente. No le dejó nada aquí a la suerte, ni le dejó nada que no pudieran ellos enfrentarse a saber el mandato divino. Entonces, ese pecado de Adán trajo a la humanidad, es un pecado que algunos teólogos dicen el pecado representativo o el pecado federal, que es atribuido a este primer pecado de Adán. Entonces, el pecado de Adán, como algunos señalan y algunos ven y algunos dicen también, en cuanto a algunas nomenclaturas, aunque no vamos a ver una clase de teología per se, que vimos anteriormente en cuanto a la antropología bíblica, vimos en la clase anterior sobre el estudio del hombre, vimos claramente que este pecado original se le imputa a Adán, porque Adán era el representante de la humanidad. Adán era prácticamente, o por así decirlo, la imputación o el padre en representación de toda la humanidad. Pecado de Adán, cuando dice en Romanos capítulo 5, versos 17 y 19, algo interesante. ¿Por qué creemos y por qué entendemos de que el pecado de Adán fue en la posteridad y que es representativo en cuanto a los seres humanos? Bueno, Romanos capítulo 5, versos 17 al 19 dice que el pecado de Adán incluyó en la posteridad porque no fue una persona privada. O sea, Adán representaba junto con Eva a la raza humana. El pecado de Adán pasó a toda la humanidad excepto a nuestro Señor Jesucristo. Pero si vemos allí, y digo excepto a Jesucristo porque todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo no pecó, aunque vino en la naturaleza, se hizo vir en la naturaleza humana, pasó las mismas tentaciones, pero no hubo pecado en él. La desobediencia de Adán fue consciente y voluntaria, y vamos a ver algunos puntos. En principio, esta tragedia se debió a la violación de un mandato divino. Algunos puritanos como Thomas Watson nos dicen que el pecado de Adán se infligió a menos en 10 puntos, pero vemos allí que este pecado no se escapa de nuestra realidad. Vemos allí en este pecado, él señala como incredulidad, él señala como orgullo, en algunos aspectos señala el descontento de la humanidad y la curiosidad. Aunque la curiosidad en sí mismo no es pecado, pero él quiso sobrepasar los límites establecidos por Dios. Por eso Dios creó al hombre bueno, lo vimos en clases anteriores, a su imagen y semejanza. Fueron creados para representar a Dios y reflejar a Dios en la tierra. Satanás, ¿qué le ofreció? Si vemos allí en el contexto del capítulo 3, le ofreció autonomía. Dice, claro que podemos comer del fruto del árbol, responde la mujer. Es solo del fruto que está ahí, en el medio del huerto, que no podemos comer. Verso 2. Verso 4. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que cuando coman del fruto se le abrirán los ojos y serán como Dios. Autosuficiencia. Una sabiduría autónoma, dicótoma a lo que es la sabiduría que Dios le había dado, pura y sincera. Y entonces ahí vemos en el párrafo 1 de la confesión, podemos señalar lo siguiente. Si van a la confesión, o si algunos no lo tienen, se la voy a leer. Si bien Dios vio y creó al hombre recto y perfecto, le dio una ley justa que hubiera sido para vida. Entonces en la parte B dice que deliberadamente transgredió. ¿Qué es el pecado? El pecado es eso, la transgresión a la ley de Dios, a lo establecido por Dios, es abandonar los preceptos de Dios, es ir en contra, es ir a espalda de lo que Dios ya así ha revelado en su palabra. Y por eso los resultados del pecado lo vemos allí en el párrafo 2, cuando dice que nuestros primeros padres por este pecado, si tienen la confesión lo pueden leer, cayeron de su justicia original y de su comunión con Dios, y nosotros en ello
por lo cual la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos muertos en pecados, enteramente corrompidos en todas facultades, partes y el alma. Si vemos, y yo quiero que lo busquemos todos, en Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Hermano, me puede interrumpir, no es una prédica, esto es una clase. Si voy muy rápido también, hermano Jimmy, bájale, que va muy rápido, pero sí. Bueno, hermano Isaac se motivó. Me puede interrumpir, de verdad, que siento como que veo que todo el mundo, pero bueno, están prestando atención, significa. Todos están mirando hacia acá, pero no, pueden participar y levantar la mano y decir, hermano, yo no entendí algo que usted dijo, mire, explíquenos eso. Hermano Isaac. Hermano Jimmy, una preguntita, Sí. quizás muchos podrían estar haciendo también. Si Dios creó entonces a Adán recto, perfecto, entonces ¿por qué pecó? Lo entendemos hoy entre nosotros porque heredamos su pecado y tenemos un remanente de pecado, somos pecado. Sí, pero eso es párrafo 5, párrafo 5. Pero en el caso entonces de Adán, Uh-huh. que fue creado recto, como bien dice la confesión de fe, entonces ¿qué pasó ahí? Bueno, ya yo lo leí en el capítulo 3, si usted puso atención, claramente dice que cuando el Satanás sedujo a la mujer, él le presentó la distorsión de lo que Dios ya había establecido. En el capítulo 3, dice verso 1, perdón, en la parte B, ¿de veras Dios les dijo que no deban comer del fruto de ninguno de los árboles o del huerto? Este tema ha traído debate en teología. ¿Dónde nace el pecado? Pratt, uno de los grandes teólogos de este tiempo, David también Chop, que habla acerca de este tema, como bien señala el hermano Isaac, dice que no hay origen del pecado, o sea, el pecado no puede nacer en el cielo cuando se desbarata, cuando hay ese desenfreno, que Satanás hace la rebelión, porque si decimos que el pecado nació en el cielo, dice Pratt entonces en su argumento, decimos entonces que en el cielo hay iniquidad, o sea, hay pecado y en el cielo nada habita de pecado. Si decimos que nació en Satanás, también podemos inferir, como hace Watson, de que entonces el pecado nació con Dios. Y eso tampoco lo podemos hacer porque entonces va en contra del atributo divino de su santidad. Entonces es un tema un poco complejo decir dónde nace en sí el pecado. Ahora, la Biblia deja claro y establecido cuándo entra el pecado en la humanidad. Eso sí lo hace hincapié. De cuándo nace el pecado, hay interminables conferencias y bien tesis acerca de eso, de que no es imposible determinar de dónde nace el origen del pecado en sí mismo. ¿Por qué? Porque el pecado, el mismo Satanás, cuando dice la serpiente antigua, cuando habla en Apocalipsis, también él no crea nada. Satanás no puede crear porque él es un ser creado por Dios. Él solamente distorsiona la verdad de Dios y la hace mentira. Mano Isaac. Sí, algunos estudiosos también alegan con relación a este punto que a diferencia de nosotros, Adán fue, o sea, tenía la libertad de elegir, aunque fue creado sin pecado, o sea, recto, pero él tenía esa capacidad de elegir entre el bien y el mal. Exactamente. Hermano, La misma confesión de fe dice en el párrafo 1, dice, en el párrafo 1 sería más o menos como sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados. En ellos no había una inclinación para pecar. Ellos tenían esa libertad para poder pecar o no pecar. No había una coacción, no había algo deliberado dentro de ellos que lo induciera a que saliera de ellos mismos para querer hacer eso. exactamente. Y en el capítulo 9 veremos sobre el libre albedrío, de que el libre albedrío realmente no es tan libre albedrío como dicen, porque ese se inclina hacia el pecado. Y lo veremos más adelante. Entonces, Romanos, prosiguiendo, para adelantar, Romanos 5, verso 12, dice que cuando Adán pecó, si lo tienen, Romanos capítulo 5, verso 12, dice, ¿lo tienen, verdad?
Dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Ve lo que dice ahí, me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, el pecado entró al mundo. La Biblia deja, como bien decía el hermano Isaac, no hay un origen per se, pero la Biblia deja en claro cuándo entra el pecado a la humanidad. ¿Cuándo entra el pecado? Cuando Adán pecó. El pecado entró al mundo y el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Y ya vimos lo que es la atribución a eso. Entonces, allí hubo contaminación, allí hubo culpa y ahí mismo hubo el castigo. El hombre cayó de la comunión que gozaba con Dios, cayó bajo la ira de la maldición de Dios, pero a la vez el hombre está totalmente depravado en base a estas consecuencias. La realidad del pecado es una realidad triste y eso nos lo dice el párrafo 4 de esta corrupción original por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados, que era lo que decía el hermano Hochi en cuanto a la diferencia del primer Adán. Opuesto a todo bien y enteramente inclinado a todo mal, proceden en sí todas las transgresiones. El punto es que el pecado es un problema del corazón y hoy en día la gente dice, lleva a lo que diga tu corazón. Bueno, si usted hace lo que dice su corazón, hermano, usted está perdido entonces, porque lo que el corazón nos dice, y lo veremos más adelante en Mateo capítulo 5, de allí nacen las corrupciones, de allí nacen las concupiscencias, de allí nacen los adulterios. Y fue bueno, aunque no vine en la clase pasada por razones ya que algunos conocen laborales, entonces me gustó el mensaje de Hochi la semana pasada cuando él hablaba acerca de lo que es la anatomía, por así decirlo, de lo que es la seducción. El pecado no nace cuando yo veo las cosas, el pecado nace dentro de mí. Para yo desear algo es porque primero se trabajó en mi corazón y luego se efectuó, no viceversa. Entonces, como bien dijo Hochi en la clase, en la prédica pasada, el cual escuché, me trató mucho el Señor en cuanto a que hay cosas que nosotros debemos de poner capítulos finales y cerrar, y eso es lo que debería de hacer el creyente. Entonces, no es de que lo que nace de mi corazón, como de que haz lo que diga tu corazón. Ustedes no han escuchado esa frase de que haz lo que tu corazón te mande. Eso no es bíblico, hermano. Si usted hace lo que nos manda el corazón está entenebrecido, o sea, el corazón está lleno de pecado, está lleno de mentiras. Entonces, el punto del pecado es que es un problema del corazón, no de psicología, no de filosofía, no de términos humanos. El punto es que el corazón, ahí es que radica el problema, no en lo filosófico, ni un mero simple tratado teológico, o no es una simple filosofía o doctrina. Es que el problema y el asunto del pecado es que va al corazón. Hermano Jesús. Adán y Eva no nacieron de mujer, fueron creados por Dios. Entonces ellos no pudieron soportar el pecado, que cuando la serpiente, entonces como esta gente dicen que ellos lo tienen pisado, en una situación. No, esos son, yo que vengo de esas corrientes teológicas, son más emocionales. Y déjeme decirle, yo que vengo de ahí, que fui por muchos años pentecostal, me río porque yo era partícipe de eso. Yo era de que cataba, de que reprendía y un sinnúmero de cosas. Uno dice, pero en el error doctrinal, porque uno lo hace en el error doctrinal, porque si yo hubiese entendido esto a la luz de la Escritura, obviamente que no iba a hacer eso. O sea, esos son temas doctrinales, hermano, pero ahora mismo en el pecado, porque mire, si nos vamos hay muchas cosas. Vimos los carismáticos, recuerden el libro de los carismáticos, sí, cuando lo estudiamos, sí, hablamos de ese punto, hablamos de ese punto concerniente a que eso es imposible. Si el mismo Gabriel cuando vemos dice que el Señor, ¿cómo él dice? Muy bien, hermana, dígalo así mismo, el Señor, él ni Gabriel, un ángel, o sea, ni un ángel pudo decir como te reprendo en el nombre de Jesús. No, el Señor te reprenda, o sea, que ni Gabriel se atrevió a tanto a lo que se atreve la humanidad. Bien, ya entrando a lo que es imposible, como dijimos, es imposible, el hombre está incapacitado y lo veremos más adelante en el capítulo 9, por eso no voy a abundar mucho acerca de este punto, pero que es imposible resolver grandes problemas de la humanidad, como es el pecado, sin una doctrina bíblica,
Segunda de Corintios capítulo 5, verso 15, Él murió por todos para que lo reciban nueva vida en Cristo, mas ya no vivan para sí mismos. Señala esa frase, mas ya no vivan para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Ahí vemos claramente que el ADN del pecado es el egoísmo. El egoísmo hace de que sea centrado en mí, sea centrado en mis necesidades, sea centrado en mis sentimientos, sea centrado en lo que yo deseo, no en lo que Dios desea. Y debemos de tomar este punto en cuenta. Proverbios 29 dice, ¿quién puede decir, he limpiado mi corazón, soy puro y estoy libre de pecado? Mateo capítulo 15, versos 19 y 20, vamos a leerlo, porque ahí veremos parte de la parte final del párrafo 4 y párrafo 5. Ya Jochi me está haciendo señas ya. O sea que párrafo 4, hermano Isaac, a los que buscan la lectura. Hermano Isaac. No, un pequeño comentario. Sí, sí. ¿Sabe qué me llamó la atención ahorita cuando tú dijiste que Adán es como la cabeza federal? Fíjate que cuando Eva peca, que es la primera que peca, ¿qué sucedió? No sucedió nada. Nada sucedió. Ahora bien, cuando Adán peca, ahí sí vemos que Dios sale al encuentro. Y hago este pequeño comentario porque ciertamente Adán era nuestra representación. Y notemos una vez más que Dios no sale al encuentro de Eva, sale al encuentro de Adán. Ya usted mismo dio la respuesta de por qué sale al encuentro de Adán. Era la cabeza, era a quien se le había prescrito y se le había dicho. Pero ¿por qué? Bueno, ya por el tiempo. Pero ¿por qué no fue a Eva? Eso sería interesante, padre. No, mentira, eso es fácil de resolver. Pero ¿por qué a Eva? Aunque ya el hermano Isaac lo dijo. Hermano Juan Esteban. Ah, no, yo no iba a responder esa parte. Ah, no, que tú levantaste la mano. No. Ah, que tú levantaste la mano. Bueno, sí, iba a decir, tú comenzaste diciendo que hay personas que creen que Génesis, o por lo menos Génesis 3, es un mito, es simplemente algo inventado para presentar una idea, para presentar algo. Y tú estás mostrando versículos bíblicos que son verdaderos porque están enlazados a otra verdad que es Génesis. Si Génesis es mentira o si Génesis es falso, también esos versículos lo son, como es el antitipo de Jesucristo que tú estás presentando. Pues ya Juan Esteban dio la conclusión de la clase ya. Eso muy bien. Excelente, Juan Esteban. Ya dio la conclusión. Se casó. Ah, sí, ve. No fui yo que lo dije, fue el hermano. Román. Dijo Dolores que está iluminado. Oye, hasta se me fue el verso, hermana Dolores, por usted decía. Mateo capítulo 15, versos 19 y 20. Mateo capítulo 15, versos 19 y 20. Para entrar ya a la parte final del párrafo 4 y párrafo 5. Jeremías 13, 23 me gusta una porción tremenda, pero me gusta cómo la trae la Nueva Traducción Viviente. Ya todos conocemos ese verso y dice que acaso puede el etíope cambiar de color de su piel, puede un leopardo quitarse sus manchas, tampoco ustedes pueden comenzar a hacer el bien porque siempre han hecho lo malo. El pecado original ha corrompido todo, hermano, nuestra capacidad intelectual, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestros sentimientos. Por eso el castigo de la contaminación original es un castigo de culpa y de muerte. Párrafo 5 y párrafo 6. ¿Alguien tiene Mateo 15, 19? Ok, dice. Aunque Jochi dio parte de esto, por eso no estoy abundando mucho en cuanto a esto. En el culto, en el servicio pasado, en la prédica, perdón, y que en el estudio. Dice, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. Bien, entonces, ¿qué dice ahí Juan Esteban? Lo que nace ¿de dónde?
son. Entonces yo voy a tirar una pregunta al aire. ¿Es bíblico eso de que haz lo que tu corazón te diga? No es bíblico, hermano. No es bíblico, porque de nosotros sale la putrefacción más grande de pecado. Nuestro corazón no nos convence a nosotros. Quien nos convence es el Espíritu Santo de Dios, que una vez en el bautismo, cuando somos bautizados, ya ese corazón se hace nuevo. ¿Nuevo por qué? Porque nace otra vez. Y ese nacimiento demanda un nuevo Adán, que eso lo veremos más adelante. Ya por razones del tiempo vamos a dividir la clase en dos, para no ir apresuradamente, porque hay partes que son importantes del párrafo 4 y del párrafo 5 que debemos enfatizar. De hecho, apunte Efesios 4, 17 al 20, para que usted en la casa medite esta porción de la palabra. Efesios capítulo 4, que lo veremos en la próxima clase, que es algo interesante que hay allí en Efesios capítulo 4, verso 17 hasta el verso 20. Verso 17 hasta el verso 20. Entonces eso lo veremos en la clase pasada para finalizar y darle participación a alguien más. Pero en cuanto a lo que es el corazón, cuando vemos el capítulo 15, en el verso 19 y 20, dice: estas cosas son las que contaminan al hombre. Estas cosas, ¿cuáles? La inmoralidad sexual, el adulterio, el asesinato. El problema del pecado no es un asunto del comportamiento humano, es un asunto del corazón. Y los asuntos del corazón, ¿quién es el fabricante del corazón? No es el cardiólogo. No, el cardiólogo estudia la parte estructural del corazón, el funcionamiento. Quien es el autor y el creador del corazón es Dios. Y si Dios es el creador y el que ha hecho el corazón humano, entonces es a Él que debemos de recurrir para sanar los males del corazón. Ojo con esto, no estoy diciendo que no vaya al médico, porque obviamente tiene que ir. Pero estoy hablando de la parte espiritual, de la parte espiritual, eso es lo que estamos tratando. El resultado del pecado físico, como bien dijo Jochi en el servicio pasado, en la prédica, es el resultado de los pensamientos. El adulterio nace primero en el corazón, no en los actos. El pecado nos enceguece, es uno de los problemas más peligrosos del pecado. Por eso es su poder de engaño. Nos engaña porque minimiza nuestras perversidades. Esa pequeña conversación, ese pequeño mirar en internet, esa pequeña vista de la página, ese pequeño siempre trata de suavizar el pecado. Por eso nos engaña, porque minimiza nuestras perversidades. Hasta aquí la primera parte sobre la caída y el pecado en el hombre. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Me gusta esta clase, todos son buenos estudiantes, entienden siempre todo, nunca tienen pregunta al final. Dirán que no, estamos bien, estamos en el espíritu. Que estamos en el espíritu, como dicen por ahí los amigos de Jesús que estamos hablando ahorita, que estamos en el espíritu, hermano. Amén. Bueno, pues si no hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, vamos a orar. Y recuerde la porción que le di de Efesios capítulo 4, para que la medite en casa, muy interesante, del 17 hasta el 20. Medítela en casa, y la segunda parte del párrafo 4 y el párrafo 5, que lo veremos, si así Dios nos permite, en la próxima clase. Amén. Gracias, Señor, te damos, porque a pesar de que estamos aquí, oh Señor, vemos que no son nuestros méritos lo que nos han traído aquí. Gracias, Señor, porque estamos llenos de pecado, somos un océano, Señor, de perversidades. Pero gracias a Jesucristo, quien nos lavó y nos limpió y nos trajo y nos hizo nueva criatura, hoy podemos decir gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nunca entenderemos ni en la eternidad la magnitud del pecado. Pero gracias porque a través de la luz de la Escritura, tú nos has dado algunas verdades comprensibles a nuestras mentes, pero a través de la obra del Espíritu Santo que podemos entenderla, Señor. Gracias, Señor, porque no es con intelecto humano, no es con nuestra sabiduría, sino por tu gracia, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor,
a que podamos honrar tu santo nombre y podamos continuar honrándote a ti, dándote la gloria a ti, oh Señor, a través del servicio de esta mañana. Señor, síguenos dirigiendo, Padre, para que tú, oh Padre bueno, y tu palabra sea en nuestros corazones y en nuestras vidas, para darte la gloria solamente a ti, oh Señor, porque solo tú la mereces. Amén.